Hola, ¿qué tal? Soy Luis Giovanni García López del grupo 7.1. El día de hoy voy a estar haciendo una presentación con mis compañeros Luis Daniel y Pedro Irving acerca de lo que es el SRS o especificaciones de requisitos de software. Esto para la materia de ingeniería de requisitos. Actualmente cursamos el grado 7.1 en ingeniería en sistemas computacionales. Bueno, iniciando con el tema voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el SRS, haciendo una pequeña definición de lo que es. Esto es un documento que en sí proporciona todos los requisitos, todas las especificaciones a profundidad de lo que va a ser el proyecto de software, donde en este documento especificamos todos aquellos casos de usos que son los requisitos funcionales, tanto como los requisitos no funcionales. Recordemos que los requisitos funcionales son aquellos que proporcionan propiamente una función al sistema, ya sea requisitos de la aplicación de lo que debe de hacer. Y los requisitos no funcionales son aquellos en los cuales se nos especifican herramientas más como visuales o características propias de la misma empresa que requiera, ya sean colores, animaciones, cosas que en sí no afectan el funcionamiento del software. Entonces, en sí todo esto, ¿para qué sirve? El SRS tiene un propósito que es ser aprobado después de la primera fase de la ingeniería de requisitos. Esto con el propósito para que en una fase posterior, que es la fase de diseño, todos aquellos errores que sean presentes en este documento sean detectados y así propiamente corregidos en una fase temprana y no dejarlos para una posterior donde este corregimiento de problemas, ya sea de ambigüedad, que son algunas de las características que el mismo SRS tiene, sean corregidas lo antes posible y no en una fase posterior donde puede representar algún incremento del costos, entre otros tipos de detalles como entregas tardías y ese tipo de problemas que se suelen presentar. Entonces, a continuación presentará uno de mis compañeros las características del SRS. Pues para las características que les voy a decir a continuación, no tenemos un molde específico para cada proyecto porque cada proyecto de software sería diferente y tiene diferentes características. Pero estas son algunas que en concreto son como globales para todos los proyectos. Bueno, la primera característica es que debe ser correcto porque es importante asegurarse que todos los CSR siempre reflejen las funcionalidades y las especificaciones que necesita el software. También debe ser sin ambigüedades porque tiene que ser lo más específico posible para no dejar nada a la obviedad. Debe ser completado para no dejar ninguna característica que nos pidió el cliente. También todos los acrónimos y definiciones deben ser utilizados de manera consistente en todos los SRS. También sería importante tener una clasificación por importancia de los requisitos para definir prioridades. Debe de haber un método de verificación para cada requisito y aparte también tiene que ser modificable por si hay algún error o se quiere agregar algo. Y por último, todos los requisitos deben ser rastreables porque todos deben tener su origen. Y también dentro de sus características existen las partes que los conforman, o también llamados capítulos, que en este caso encontramos que son tres, que son la introducción, la descripción general y los requisitos y características del sistema. Y lo que incluye, por ejemplo, en la introducción ya viene aquí en la pantalla, que es el propósito, la audiencia, uso previsto, alcance, acrónimos y definiciones. Igualmente para la descripción general son las necesidades del usuario y las dependencias y ausenciones. Y en la parte de requisitos y características del sistema, pues vienen los requisitos funcionales, los no funcionales, las características que debe tener el sistema en la parte lógica y lo que va a ver el usuario en su interfaz gráfica. Ok, casos de uso. En ingeniería de software, un caso de uso es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona una o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objeto específico. Normalmente, en los casos de uso, se evita el empleo de jergas técnicas prefiriendo en su lugar un lenguaje más cercano al usuario final. En ocasiones se utiliza a usuarios sin experiencia junto a los analistas para el desarrollo de sus casos de uso. En otras palabras, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollan entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema.
Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios u otros sistemas. Entre sus características encontramos que cada caso de uso se centra en describir cómo alcanzar una única meta o tarea de negocio. Desde una perspectiva tradicional de la ingeniería de software, un caso de uso se describe como una característica del sistema. Finalmente, los casos de usos pretenden ser herramientas simples para describir el comportamiento del software o de los sistemas. Muy bien. Tenemos aquí en la diapositiva un caso de uso que fue elaborado para una empresa llamada Madega. Como podemos ver aquí, se nos muestra que se documentan muchas cosas, entre ellas la versión, que es de suma importancia. Las dependencias, que pueden llegar a ser los requerimientos, lo que se desea, o en palabras más simples, a lo que algo depende, de lo que el proyecto depende. Las precondiciones, en este caso pone como precondición que el usuario de la biblioteca sea identificado mediante su carnet de biblioteca y los libros que ha recogido del préstamo de las estanterías. Como descripción, el sistema deberá comportarse como se escribe en el siguiente caso de uso. El usuario de la biblioteca solicita bibliotecaria sacar uno o más libros de préstamo. Como podemos ver, a simple vista, aquí se documentan todas las acciones que en este caso el software deberá cumplir con respecto a lo que el usuario necesita, ¿no? Ok. Y finalmente las postcondiciones es más como referencia a lo que el software hará a grandes rasgos en planes futuros. Y esto ha sido todo por mi parte. Gracias. Y para concluir nos gustaría rescatar una idea, que es que el software, cuando se está creando, a lo mejor ya se tiene muy bien planteados cuáles son los requisitos, ya se sabe por obviedad cuáles van a ser las necesidades del cliente y todas esas cosas, pero pues no todas las cabezas piensan igual, cada cabeza es un mundo, bien dicen, y por eso es mejor tener estandarizados lo que se quiere lograr en los requisitos con este documento, porque cada quien puede interpretarlo de alguna manera y puede estar más o menos equivocado o acertarle, pero para no estar jugando al Tin Marín, mejor tener bien definidos estándares de lo que se quiere lograr, y así tal vez también se detectan los errores y se puede también manejar, revisar, analizar y por qué no modificar los requisitos de mejor manera, y así lograr tener una mejor gestión en los requisitos con los que se están trabajando.